Información de la segunda derivada. Vamos allá. Cálculo de la segunda derivada. Nos fijamos en la primera y volvemos a derivarla. El 3 baja multiplicando 12x elevado a 1 menos al cuadrado menos 4 por la derivada de x, que es 1. La segunda derivada es esta de aquí, 12x al cuadrado menos 4. Tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0 para obtener lo que se llaman candidatos a puntos de inflexión. Algo parecido, o sea, el papel que hacen los máximos y mínimos en el crecimiento y en el decrecimiento lo hacen los puntos de inflexión en la concavidad o convexidad. ¿De acuerdo? O sea, una función pasa de ser creciente a ser decreciente porque se encuentra con un máximo. Pasa de ser decreciente a ser creciente porque se encuentra con un mínimo. Pues del mismo modo, con la segunda derivada, una función pasa de ser convexa a cóncava porque se encuentra con un punto de inflexión, o de cóncava a convexa porque se encuentra con un punto de inflexión. Igualamos a 0. 12x al cuadrado menos 4 igual a 0. Adelante. 12x al cuadrado igual a 4. X al cuadrado igual a 4 partido por 12, que es un tercio. X es igual a más menos raíz de un tercio, que es más menos raíz de 1, que es 1, partido raíz de 3. Racionalizamos, multiplicamos por raíz de 3 y dividimos por raíz de 3. Es más menos raíz de 3 partido por 3. Y hemos obtenido dos puntos. Dos puntos que son candidatos a puntos de inflexión. Vamos a ver. ¿Cuánto valen esos puntos? Pues es 1,7 partido 3, es 0 con algo. La raíz de 2 es 1,4 y pico. La raíz de 3 es 1,7 y pico. De eso vale la pena que te acuerdes, por si no te dejan calculadora, tener una orientación. Entonces, sea como sea, raíz de 3 partido 3 es más pequeño que 1. Es más pequeño que 1. Entonces, estos son los posibles puntos de inflexión. Lo escribimos. Posibles puntos de inflexión. Del mismo modo que antes, yo no lo he escrito, pero tú sí que tienes que escribirlo, en el vídeo anterior. Cuando nos había aparecido al igualar a 0 la primera derivada, 0 menos 1 y 1, ponte posibles extremos de la función, o posibles máximos y mínimos. Eso póntelo. Póntelo cuando los hemos encontrado, porque es lo que son. Vamos con la tabla de curvatura. La tabla de curvatura es el signo de la segunda derivada. ¿Y qué valores intervienen en la tabla de curvatura? Pues los que han anulado la segunda derivada y aquellos excluidos del dominio, que no tenemos ninguno, pero podríamos tenerlo. Si nos hubiese salido que el dominio de la función es r menos 1, el número 1, ese 1 habría aparecido en la tabla del signo, en la tabla de la monotonía, del crecimiento y del decrecimiento, y en la tabla de curvatura, de la concavidad y convexidad. Lo habríamos incluido en todas ellas, porque puede cambiar el signo, puede cambiar el crecimiento, puede cambiar la curvatura, sin ser un punto de corte con eje, ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. Entonces, por eso esos puntos, ¿cómo los llamaría yo? Traumáticos, bueno, es un poco dramático también llamarlos así, pero es que son puntos donde normalmente la función hace cosas muy raras, pues puede influir en cualquiera de las tablas que hagamos. Menos raíz de 3 partido 3, menos 0 con algo, eso es lo que significa. Y estudiamos el signo de la segunda derivada. Signo de la segunda derivada. Entonces, si cojo menos 1, seguro que voy a estar a la izquierda de menos 0 con algo. Cojo menos 1. Menos 1, signo de la segunda derivada. Menos 1 al cuadrado, 1. 12. 12 menos 4, positivo. Positivo, mayor que 0.
Eso es lo que yo llamo cóncavo. Pero si hay confusión o discusión, tú haces el dibujito. He llegado a leer hasta cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, como una forma de referirse a cóncavo y convexo. No hay un criterio establecido, lo siento, no es culpa mía, no hay un criterio establecido. Entre menos raíz de 3 y raíz de 3 tenemos el 0, que es perfecto. 0 sustituido en la segunda derivada da menos 4. Es negativo, menor que 0. Entonces la función es convexa. Tendrá este tipo de curvatura. Y después de raíz de 3 cogemos el 1, 1 al cuadrado 1 por 12, 12, menos 4, 8 positivo. El signo es positivo, la función será, de nuevo, cóncava. Lo cual no me extraña, así como no me extrañaba la tabla de la monotonía, porque recordemos que la función era una función par. Entonces, lo que está pasando en la parte positiva está pasando también en la parte negativa. Y como ha cambiado de cóncava a convexa y de convexa a cóncava, menos raíz de 3 partido 3 y raíz de 3 partido 3 son puntos de inflexión. Ya no son posibles puntos de inflexión, sino que son puntos de inflexión, ya de pleno derecho, por decirlo de alguna forma. Qué feo se ha quedado. X menos raíz de 3 partido 3 y raíz de 3 partido 3 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Y ahora falta, pues, esto es horrendo. Cuanto más lo borro, peor queda. Eso es por la tinta de rotulador. Hay unos rotuladores mejores que otros. ¡Qué horror! Tampoco es que esto esté muy limpio, pero mejor me lo dejará. El maravilloso mundo de las pizarras y los rotuladores. Mira, se quedan los puntos marcados. A ver, ¿qué es lo que tocaría hacer? Que de hecho lo vamos a hacer. Las derivadas ya no las quiero. Es por la tinta. Rotulador este. Es que tengo de distintas marcas. Perdona por el corte de interrupción de la representación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Coger cada uno de estos puntos y sustituirlos en la función para saber cuánto dan, por lo menos los máximos y los mínimos. Si sustituimos x igual a menos 1, pues no tiene punta. Si sustituimos x igual a menos 1, menos 1 a la cuarta es 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2. Y el otro es menos 3. Queda un total de menos 4. Y igual a menos 4. Si sustituimos el 0 da menos 3. Y igual a menos 3. Si sustituimos el 1 también va a dar menos 4. Y igual a menos 4. Entonces ya tenemos información suficiente para dibujar la gráfica. X
parte negativa de x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Parte positiva de y, 1, 2, 3, 4. Tú háztelo en papel cuadriculado o con regla y háztelo aseado. Y aquí el 0, 0. Entonces, ahora es cuando tenemos que compilar toda la información que hemos obtenido para que nos salga un dibujo adecuado a todo eso. Sabemos que corta al eje Y en el 0, menos 3, o sea, que pasa por aquí. Luego, al eje X en raíz de 3, 0, raíz de 3 es 1,7. Más o menos a ojo, cerca del 2 y cerca del menos 2. Raíz de 3 y menos raíz de 3. Raíz de 3, 0 y menos raíz de 3, 0. Luego, menos 1 es un mínimo y es menos 1 menos 4, que está aquí. Y 1 menos 4 también es un mínimo, que está aquí. 0 menos 3, el punto de corte resulta ser un máximo. Entonces, pasa por este punto, viene, esto es un mínimo, un máximo, y ahora es cuando lo tienes que cuadrar con la tabla de crecimiento en el sentido siguiente. Así. Aquí es la única zona donde se me ha ido un poquito. Vale. Según el crecimiento y el decrecimiento, la función era decreciente. Tú lo puedes comprobar. No, vete a la primera tabla, la del signo. Antes de menos raíz de 3, ¿cómo era? Positiva. Después de raíz de 3 era positiva. Y entre menos raíz de 3 y raíz de 3 era negativa. Efectivamente está por debajo del eje. Luego era decreciente hasta que llegaba al menos 1, que es un mínimo. Luego pasa a ser creciente hasta que llega al 0, que es un máximo. Y luego pasa a ser decreciente hasta que llega al 1, que es un mínimo. Y luego por último otra vez creciente. Eso es lo que nos ha salido. Y en cuanto a la curvatura así, cóncava, hasta que se encuentra con el raíz de 3 partido 3, que no sé exactamente cuál es, pero según el dibujo caerá más o menos por ahí. Tiene este tipo de curvatura, luego tiene este tipo de curvatura y luego vuelve otra vez a ser cóncava. Y estos son aproximadamente los puntos de inflexión. Raíz de 3 partido 3 y menos raíz de 3 partido 3. Y esta es la gráfica de la función. Cae, tiene un mínimo, remonta, tiene un máximo, vuelve a caer, tiene un mínimo y vuelve a remontar. Fíjate que todo cuadra con la información que hemos obtenido. Simetría par. Lo que pasa a un lado, pasa al otro lado. Yo lo que haría sería ponerme los puntos por los que pasa, por lo menos los más importantes. Los puntos de inflexión son bastante feos. Son el menos raíz de 3 partido 3 y raíz de 3 partido 3. Es un poco indiferente la altura a la que están. Por el dibujo de la gráfica se ve claramente cómo al remontar pasa de un tipo de curvatura a otro. Pasa de un tipo de curvatura a otro. Muy bien, pues hemos representado nuestra primera función. Esta es de las sencillitas. De las sencillitas, porque el dominio es todo R, porque toda la función es continua en todo R, no tiene asíntotas. Las siguientes serán más interesantes.